les da la más cordial bienvenida. En especial a Motoclubs Unidos de Puebla y Comunidad Biker, ya que este evento es preparado para ustedes. Para este evento nos acompaña como invitada la diputada Lupita Musiño Muñoz, en representación del diputado Pavel Gaspar Ramírez, quien le damos la bienvenida, por favor. También nos acompaña la licenciada Adriana Silva Peña, presidenta de la Asociación de Unión Internacional por la Defensa del Motociclista. El licenciado Alberto Ignacio Carrillo, presidente de Motoclubs Unidos de la Ciudad de México. También nos acompaña Helios Magallán Álvarez. El profesor Miguel Ángel Ortiz Contreras, ingeniero. El profesor Jaime Rodríguez Uribe. Rodrigo Rosas Osuma. Y Fulgencio Salazar Piñán. Bien, para dar inicio a este evento le pedimos a la diputada Lupita Musiño Muñoz nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos, bienvenidos sean. Es un honor estar aquí en este foro de movilidad, en el que discutiremos el papel de los motociclistas en nuestra sociedad y las políticas necesarias para garantizar su seguridad, reconocimiento y derechos. Agradezco la presencia de nuestros distinguidos ponentes, la presidenta de la Asociación IMU, el presidente de Motoclubes Unidos de México, así como cada uno de ustedes que con su experiencia y compromiso enriquecerán este diálogo. El motociclismo en México ha crecido exponencialmente. Según datos del INEGI, en la última década, el parque vehicular de motociclistas ha aumentado en más de un 250%, pasando de 1.5 millones en 2010 a más de 5 millones en el 2023. En muchas ciudades, las motos han pasado de ser un simple medio de transporte a convertirse en una necesidad para miles de trabajadores, repartidores y ciudadanos que buscan alternativas de movilidad más eficientes. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo desafíos importantes en términos de seguridad vial, regulación y percepción social, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los accidentes en motocicletas representan casi el 20% de los incidentes viales. De los accidentes viales en el país, siendo la causa de muerte número 1 en jóvenes de 18 a 29 años. Uno de los temas centrales de este foro es el papel del motociclista en la pirámide de movilidad, ya que no puede estar en el mismo segmento de vehículos automotores, camionetas o camiones. Por otro lado, es importante destacar que cada vez que hay más motos que no cumplen con requisitos mínimos de seguridad, o peor, vehículos híbridos o eléctricos que son más baratos y riesgosos. La clave está en escuchar a los motociclistas y construir una regulación equilibrada que proteja sus derechos sin criminalizarlos. Otro punto clave es la certificación de cascos. Se ha demostrado que el uso de cascos certificados reduce en un 69% el riesgo de lesiones en la cabeza y en un 42% la probabilidad de muerte en caso de accidente. Sin embargo, en México más del 50% de los motociclistas usan cascos de baja calidad o que no cumplen con normativas internacionales. Es urgente avanzar en una certificación homologada y en incentivos para los motociclistas para que los motociclistas accedan a equipos de protección de calidad. En cuanto a los costos de licencia y tenencia, sabemos que los motociclistas enfrentan cargas económicas desproporcionadas en comparación con otros conductores. La cancelación de recargos y costos excesivos no solo es una demanda legítima, sino una estrategia que podría incentivar la regulación y evitar que más motociclistas circulen sin la documentación al día. No podemos hablar de movilidad sin reconocer la falta de espacios adecuados para los motociclistas. Las ciudades están diseñadas bajo modelos excluyentes que priorizan el automóvil particular sobre otros medios de transporte. El motociclismo responsable debe ser un compromiso compartido.
No se trata solo de exigir derechos, sino también de asumir responsabilidades. La seguridad vial no es exclusiva de un sector, involucra a los motociclistas, peatones, automovilistas y autoridades. Es momento de dejar atrás la estigmatización y avanzar hacia un nuevo pacto de movilidad en el que las motos sean vistas como lo que son, una alternativa viable, eficiente y legítima de transporte. Este foro es el espacio ideal para construir propuestas concretas y viables. La movilidad en México está cambiando y debemos asegurarnos de que este cambio sea para mejorar la seguridad, la equidad y la eficiencia de nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Para dar continuidad al evento, vamos a tener ponencias, para lo que les invitamos a que tienen de 10 a 12 minutos para poder participar. Para la primera ponencia tenemos al maestro Helios Magallán Álvarez, quien va a hablar acerca de la ley del chaleco. Muchas gracias, gracias a todos. Diputada, gracias por la amabilidad, su hospitalidad de recibirnos aquí. Muy bien, pues creo que es importante hablar sobre los aspectos fundamentales contra la promulgación de leyes sobre el uso obligatorio de la llamada Ley Casco Chaleco. El motociclismo hoy día no es simplemente una elección de transporte, sino una expresión cultural y laboral. Es un estilo de vida que abraza la libertad, la pasión, la camaradería. Más allá de las máquinas de metal y el fil de los motores, el motociclismo se teje en la fibra misma de quienes lo abrazan. Para su desarrollo es fundamental que exista primero un reconocimiento de derechos. Es fundamental mencionar y sostener de manera correcta por su calidad primera como individuos o personas, estigmatizarlas por su género, apariencias, sus oficios, sus atributos, no contribuyen en nada a un trato igualitario. La igualdad de derechos reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Artículo 4 constitucional. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, en pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, de tal forma que el motociclismo no solamente es movilidad vial, sino también es expresión cultural. Artículo 5 constitucional. Ninguna persona podrá impedirse de que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. El artículo 7 afirma que la ley es la misma para todas las personas y debe de tratar a todas las personas en todas estas categorías de manera justa. Prohíbe la discriminación. Estos principios de igualdad y no discriminación conforman el Estado de Derecho. Estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación. El racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual, la igualdad de género o profesión también se incluyen. El Estado de Derecho es más que un objetivo en sí mismo, es un requisito para alcanzar el desafío de reducir la pobreza, de promover el desarrollo sostenible y de construir una buena gobernanza. Cito a Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. Razón por la cual debemos dirigirnos a ellos, a nosotros, como personas motociclistas. De no ser así, se continuará con la estigmatización del simple motociclista, que incluso puede ser peyorativo, ya que no es incluyente dicho término. Para el caso de los diversos intentos de pronunciamiento por la creación de leyes diferentes al uso obligatorio de la ley Casco Chaleco en los diversos estados de la República, en la mayoría de los casos, la posible investigación previa se deriva de las exposiciones de motivos para exhibir en el pleno de las cámaras locales de las 32 entidades federativas la iniciativa de la ley que emana la llamada Ley Chaleco. Los legisladores no fundan ni motivan sus argumentos legales, son carentes de un enfoque sistemático de las diversas materias que pretenden estar implicadas. Las fuentes que ellos aluden principalmente son análisis de la web, citas que no desarrollan un plan integral que postule para resolver en lo general suposiciones o percepciones, y de ser estas lo que son, nunca tendrán una solución.
Su justificación para proponer en el supuesto primero como medidas para mejorar la seguridad vial son totalmente infundadas y sin justificación técnica adecuada. Como medidas paliativas hacia la seguridad ciudadana quizás sean más causales, pero como medida de solución son más aplicables las que involucran la investigación policial, la determinación de perfiles delictivos, la creación de observadores de patrones delictivos que identifiquen las zonas recurrentes de los actos delictivos sucedidos en motos que principalmente son robadas dentro de esta cadena de actos delictivos. La persona motociclista, no por definición, es un delincuente en dos ruedas. Por tanto, presentando tan solo iniciativas de ley al vapor, toda postura legislativa es escueta para llegar al fin último. ¿Cuál? Ni siquiera muchos legisladores lo saben. La seguridad pública de las personas tiene que ser preventiva y no se resuelve desde el legislativo. La seguridad pública de las personas implica la acción integral de todos y no solamente del legislativo regulando cascos o chalecos de las personas motociclistas. La seguridad pública para salvaguardar a las personas se dirige con base a una estrategia que se dicta y desarrolla desde el marco jurídico vigente, además la política pública permisible, viable y asequible en la que no se vulneran los derechos humanos y no presentan iniciativas de ley para contener los delitos de alto impacto. Dato, no es viable legislar por percepción ni resolver situaciones de seguridad pública por percepción o por suponer que se resuelven. Por otra parte, de tratarse de utilización obligatoria de un casco para la protección de persona motociclista, este tiene que estar certificado con base a la norma 206, que por cierto fue rechazada a finales del año 2023, de tal modo que el 9 de agosto del 23, MUCAM firma un acuerdo con en aquel entonces jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama para que el reglamento de tránsito de la Ciudad de México se reformara y adicionara que el casco fuese obligatorio. Además de prohibir que niños viajen en motocicletas, es decir, solo los pequeños de 12 años podrán abordar como copilotos la unidad para 2 personas. Este acuerdo fue firmado y entrado en vigor el 24 de septiembre de 2023. Entendemos que esta disposición jurídica está sujeta para la Ciudad de México, solo que como dato adicional expresaremos que las reformas del reglamento de la Ciudad de México logramos que escalara a materia federal. Cabe mencionar que es el momento de desarrollar un reglamento federal, reglamento de tránsito a través de la Cámara de Diputados. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados añade una fracción 15, el del tercer párrafo del 49 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la prohibición de viajar en motocicleta para cualquier persona menor de 12 años, siempre que no pueda sujetarse adecuadamente al vehículo o colocar sus pies en los estribos. Y no obstante, las personas legisladoras mantienen una testadura postura de continuar pretendiendo algo que ya está legislado, esto con relación a la ley casco-chaleco, de rotular casco y chaleco. Eso solo exhibe la investigación nula jurídica legislativa. Cabe resaltar que recientemente la diputada Juanita Guerra Mena, en su informe de actividades del 20 de octubre de 2023, se lee en el número 13, proyecto de decreto que reforma y adiciona el 49 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, establecer las medidas mínimas de tránsito, el uso obligatorio de equipo de protección y casco para personas conductoras y pasajeros de motocicletas, en el que se encuentre impreso o adherido de manera visible el engomado con el número de matrícula expedido por la autoridad competente, para ser ubicado en el casco, mismo que en todo momento deberá coincidir con la placa que se encuentra colocada en la motocicleta. Medidas que durante la circulación de la motocicleta limite el uso de 1 o 2 personas como máximo. Esta iniciativa recientemente dio marcha atrás después de los fundamentos vertidos en reunión sostenida en el Senado de la República por nuestra directiva de MUCAM, así como diversos colectivos y organizaciones como las de nuestros hermanos de Puebla, Chiapas, Quintana Roo, entre otros. Resulta más útil y a corto plazo, en el año 2025, desarrollar y fortalecer mecanismos de vigilancia de cascos importados certificados con normas internacionales. Proponemos reforzar los mecanismos de evaluación de conformidad mediante un nuevo esquema de certificación
basado en la documentación técnica. Esto permitirá que los cascos con certificaciones internacionales equivalentes sean homologados de materia más ágil y eficiente. Para cerrar mi comentario, me llega una conclusión justamente de una resolución para el Estado de Quintana Roo. Sobre estos mismos aspectos refuerza el magistrado algunos aspectos adicionales sobre el artículo 1 constitucional y algunos otros sobre el libre desarrollo de la personalidad, principios de proporcionalidad, y en su conclusión me voy a permitir darle la lectura a este párrafo. El magistrado consideró que la normatividad podría constituir una intromisión indebida a los derechos fundamentales al no justificarse adecuadamente como proporcional o necesaria. Si bien la seguridad vial y la prevención de delitos son objetivos legítimos, las medidas impuestas deben equilibrarse cuidadosamente con las libertades individuales para no exceder la autoridad del Estado. Esperamos que con estas atribuciones, con estos comentarios, podamos reforzar un poco la opinión para los criterios de los congresistas en Puebla y podamos sumarnos a esto que ya a nivel federal como iniciativa ha sido rechazada. Muchas gracias. Claro que sí, con todos gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el ingeniero Miguel Ángel Ortiz Contreras, quien hablará acerca del motociclismo responsable. Muchas gracias, bienvenidos sean todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, principalmente porque ustedes son las partes interesadas, nosotros somos las partes interesadas. Cuando se toman decisiones, cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos de los motociclistas, cuando hablamos de las autoridades, hablamos de que tenemos que comunicarnos, tenemos que dialogar. Cuando una parte interesada toma una acción, realiza un movimiento, implementa cualquier instrumento que intente regular, controlar, en automático habrá personas que pueden verse afectadas o beneficiadas. En ese sentido debemos entender que ser responsables implica entender el diferente contexto en el que se desenvuelven los motociclistas y también ser empáticos y entender las diferentes circunstancias en las que se desarrollan las leyes y las autoridades. Hablando de responsabilidad, la sociedad requiere autoridades comprometidas, con un amplio sentido de compromiso, visión y estrategia, que conozcan el contexto real en el que nos estamos desenvolviendo los motociclistas, pero sobre todo que conozcan o que se comprometan con la idea de que tenemos que dialogar, de que tenemos que interactuar y de que nos deben de tomar en cuenta. Así como nosotros también, si no planteamos nuestras necesidades, pues cuándo nos van a escuchar o cuándo nos van a entender. Y es ahí donde la participación y la unión de todos nosotros como motociclistas es fundamental. Ya lo dicen las normas, si hablamos de certificaciones, si hablamos de procesos, si hablamos de todo lo que tiene que ver con normatividad, tanto legal como normatividad regulatoria, como normatividad que tiene que ver con procesos, es que se debe de considerar a las partes interesadas. Y las partes interesadas hoy estamos aquí. Por ello agradezco y agradecemos a las diferentes autoridades y personajes que se están dando la cita hoy aquí, porque están demostrando ese compromiso y están demostrando esa responsabilidad, tanto comunidad motociclista como autoridades y representantes de autoridades, porque este es el primer paso para trabajar, este es el primer paso para que nosotros podamos contar con una voz, con una representación y con leyes. En este breve espacio hablaré sobre lo que es motociclismo responsable, pero para esto quisiera analizar el contexto, y el contexto de Puebla, no el contexto nacional. Si hablamos de contexto nacional, pues nos podemos ir a aquellos estados, aquellos lugares que tienen una problemática más grande con relación al motociclismo. Hablamos de la Ciudad de México, que tuvieron que tomar o deben de tomar medidas ya pues extraordinarias. Puebla no es la excepción, en Puebla vamos para allá, en todo el país y en todo el mundo. ¿Por qué? Por la necesidad de tener una movilidad sustentable, una movilidad práctica, y es aquí donde entra el motociclismo precisamente, ya no como cultura, sino como una necesidad de medio de transporte, porque tenemos que analizar al motociclismo desde diferentes contextos.
Si bien es cierto que la ley Chaleco, haciendo referencia a lo que decía el compañero, está comprobado por ley que no es viable, pero también tendríamos que analizarlo no solo desde la ley, sino también desde un punto de vista cultural. Por cultura, nosotros como motociclistas trabajamos en equipos, trabajamos en motoclubes, tenemos una representación, tenemos una identidad, portamos chalecos y el chaleco para nosotros representa mucho. Para las nuevas generaciones, que aquí mi compañero hablará un poquito más de eso, de repente no se visualiza del todo ese respeto o esa lealtad o esa hermandad a lo que representa el motociclismo, pero el motociclismo, más que verlo como un problema, debemos de verlo como una cultura. Para aquellos que somos más viejos en esto, tenemos principios, tenemos valores. Bien, hablando un poquito aquí del contexto de Puebla, un promedio de 3 personas fallecen diariamente en accidentes de tránsito relacionados con la motocicleta. Durante 2024 se registraron 1.023 homicidios culposos relacionados con hechos viales. En cuanto a homicidios, 377 personas murieron en choques, 214 fueron atropelladas, 113 perdieron la vida en volcaduras y 149 fallecieron por caídas de motocicleta. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que comenzar a registrar las estadísticas de Puebla capital, de los alrededores, porque sí tenemos estadísticas, pero no son puntuales. Tenemos que comenzar por abordar de manera estratégica lo que está pasando aquí en Puebla capital y en los alrededores y en el estado. En promedio se presentan 10 siniestros por semana en los que aparece involucrado un vehículo motorizado de 2 ruedas. Los motociclistas representan 4 de cada 10 fallecidos en accidentes de tránsito. El crecimiento de motos en Puebla es abismal. Estamos creciendo día a día. Pero también hay que analizar cuál es el segmento de motos que está creciendo. Y el segmento principal de motos que está creciendo son los scooters, son cilindradas pequeñas, precisamente que están de 250 centímetros para abajo. ¿Por qué? Por la apertura del mercado, por el ingreso de motores chinos que facilitan la venta y sobre todo que representan una facilidad para movilizarnos nosotros en la ciudad hacia el trabajo y ganarnos el sustento. Vas a ahorrar menos combustible, vas a desplazarte mucho más rápido, entonces pues es una alternativa muy práctica para nosotros. En el 2024 las ventas de motocicleta en México alcanzaron 1.4 millones de unidades, lo que representa un incremento del 7.7% con respecto al año anterior. Y quiere decir que esto crece y va a seguir creciendo. Este crecimiento es el resultado de diversos factores, como el aumento precisamente de la necesidad de un transporte accesible y la popularidad de las aplicaciones de reparto, como ya las conocemos, ¿no? Uber, Eats, Food y todas esas, para no hacer publicidad, pero representan también ya un medio de trabajo, representan una alternativa para que muchas personas estén ganando el pan de cada día. La consolidación de este medio de transporte llega como una herramienta esencial como para la movilidad, como el trabajo, como ya lo decía yo. Mi pregunta es, antes de ponernos un número en la espalda, ¿qué acciones como autoridades, qué acciones como motociclistas, como partes interesadas, por eso lo describí al principio, qué acciones estamos proponiendo para entender y para enfrentar este contexto? ¿Nos va a alcanzar el tiempo? Se está haciendo una bola de nieve. Estamos dejando que el problema esté ahí, que vaya creciendo, pero ¿qué estamos haciendo? Las autoridades, ¿qué estamos haciendo nosotros como motociclistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues urge diálogo, urge que nos comuniquemos y urge traer a las autoridades, porque solo trabajando en equipo, solo escuchándonos, solo tomándonos en cuenta y viceversa, pero nosotros nos tenemos que comprometer, tenemos que ser los primeros en ser responsables. Y ser responsables no solo en el motociclismo, sino en todo lo que tiene que ver con cultura vial. Hablar de cultura vial nos podemos ir a la definición tradicional, buscar ahí en Google o ahí en el ChatGPT y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir la cultura vial? Simplemente ser respetuosos, simplemente tener educación, ser empático, ceder el paso, ser prudente. Los motociclistas muchas veces nos pasa algo y luego, no, es que se tuvo la culpa, es que yo soy motociclista, ¿no? Y ahí van todos. Y luego viceversa, llegan las autoridades, ven que somos motociclistas y en automático ya nos están prejuzgando, ¿no? Yo, al igual que muchos de ustedes, soy una persona y un motociclista responsable. Personalmente les puedo decir que yo imparto cursos sobre motociclismo responsable que tienen que ver con la ISO 31001, que habla sobre riesgos.
hablo sobre la ISO 9001 que tiene que ver con la calidad y los procesos, hablo sobre otros tipos de normas y lo hago en las instituciones públicas, lo hago en las universidades, lo hago en los ayuntamientos, lo hago en la sociedad y no me pongo una estrellita ni lo estoy subiendo a Facebook. Ocasionalmente lo hago como para ver que se puede trabajar y hago este tipo de cursos y hago este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién lo hace? Si nosotros no lo hacemos, si nosotros comenzamos a tomar medidas, nadie lo hace. Yo que creo que debemos de trabajar con las nuevas generaciones, pero sobre todo debemos de trabajar desde aquí. Mi idea cuando yo trabajo con los chicos en las universidades y les enseño sobre técnicas de conducción, sobre cómo prevenir los riesgos, cómo prevenir las muertes, cuando les muestro estadísticas y efectivamente, como lo decían hace un momento, la principal causa de muerte está precisamente en lesiones que tienen que ver en la cabeza, pero también son los más jóvenes los que se están muriendo, precisamente porque tal vez por irresponsables, tal vez por falta de conciencia. Entonces, en ese sentido, necesitamos comenzar a trabajar con los chicos y comenzar a crear conciencia e invitarlos, ¿no? Entonces, yo creo que para dejar claro mi participación y lo que yo quiero decir acá es que no debemos generalizar, que debemos de buscar soluciones acordes a las problemáticas, sin afectar a quienes no tienen la culpa. Estoy seguro que si seguimos avanzando de la mano, dialogando y creando sinergia, podemos llegar lejos, porque acción sin estrategia es ocurrencia. Si nosotros comenzamos a actuar nada más y a poner leyes y a poner controles y cosas que no tienen sentido, solo estamos actuando sobre ocurrencias. Necesitamos ver esto como todo un proceso, no solo legal, sino como un proceso donde tenemos que planificar, tenemos que organizarnos, tenemos que dirigirnos, y es cuando vienen entonces los controles. Seamos responsables, seamos conscientes, pero sobre todo seamos respetuosos, no solo en las vialidades. Seamos responsables desde el fondo de nuestras conciencias y trabajemos juntos. Que este sea el inicio de foros, que este sea el inicio de actividades, que también vean que también en el momento en el que las autoridades necesiten trabajar en algo positivo, en algo donde se requieran manos, nosotros somos personas que podemos trabajar por el bien de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestro país, porque la clave es precisamente el trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos el uso de la palabra al profesor Jaime Rodríguez Uribe, quien nos hablará acerca de la falta de identidad de los jóvenes y la responsabilidad de las autoridades para brindar espacios adecuados y minimizar riesgos. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos todos. Un agradecimiento a los que nos están acompañando y aquí a las autoridades presentes. Trataré de ser breve, pero antes voy a darles un pequeño preámbulo, un pequeño contexto de qué trata mi exposición. En la actualidad, los motoclubes están proliferando, ustedes lo saben. Cada día salen motoclubes nuevos y la mayoría de esos motoclubes son adolescentes, son jóvenes, que muchas veces por experiencia hacen cosas que creen que están correctas, ¿sí? Y es de nosotros debemos de actuar, debemos de intervenir un poquito para poder guiarnos un poco, pero no solamente nosotros, creo que las autoridades tienen mucho más responsabilidad en eso. Estimados amigos, autoridades presentes, antes que nada agradezco la oportunidad de poder expresarme en este honorable recinto, esperando que mis palabras encuentren cabida, hagan eco y no solo queden en una simple anécdota. Intentaré ser lo más breve posible. Me presento, mi nombre es Jaime Rodríguez Uribe, licenciado en Intervención Educativa, docente por vocación y motociclista por pasión, presidente del Motoclub Estigma con sede en Izúcar de Matamoros, creador de los Colores de Puebla. Dado que en la actualidad el uso de la motocicleta se ha convertido no solo en una necesidad de movilidad y trabajo, sino en una alternativa recreativa para muchos jóvenes con hambre de identidad personal y sobre todo juvenil, de ser aceptados y pertenecer a un grupo social en el cual sean reconocidos, me dirijo a ustedes hoy para hablar sobre un tema que une pasión, identidad y preocupación.
el motociclismo juvenil urbano. Este fenómeno va más allá de un simple medio de transporte, representa para muchos jóvenes una expresión de libertad y pertenencia en una sociedad que a menudo no les ofrece suficientes espacios de desarrollo. La motocicleta para numerosos jóvenes se ha convertido en un símbolo poderoso de identidad. En ella encuentran no solo movilidad, sino también un lenguaje común que los conecta con una comunidad. El rugir del motor, la adrenalina del movimiento y la estética única del motociclismo son elementos que resuenan profundamente en la construcción de su identidad juvenil. A través de sus motos, muchos jóvenes comunican quiénes son, a qué aspiran y cómo desean ser percibidos en una sociedad que frecuentemente los invisibiliza y los estigmatiza. Sin embargo, esta conexión tan profunda con el motociclismo puede, paradójicamente, convertirse en una amenaza cuando no existe una cultura adecuada de seguridad. Debemos hablar con franqueza sobre los riesgos que enfrentan nuestros jóvenes en las calles. La inexperiencia combinada con el deseo de aceptación social y la sensación de no ser vulnerables, propia de los adolescentes y la juventud, crea una peligrosa ecuación. Las estadísticas de accidentes son alarmantes y detrás de cada número hay familias destrozadas, sueños interrumpidos y vidas transformadas irreversiblemente. El verdadero problema no radica en la pasión por las motocicletas, sino en la falta de educación vial específica, escasez de programas de entrenamientos adecuados y, fundamentalmente, en la ausencia de espacios seguros donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades. Muchos jóvenes motociclistas realizan maniobras riesgosas en calles urbanas, no por rebeldía, sino porque carecen de alternativas. Y aquí llegamos a un punto crucial: la responsabilidad gubernamental. Mientras se invierten millones en infraestructuras diversas, seguimos desatendiendo las necesidades recreativas y deportivas de nuestra juventud. La falta de circuitos, pistas o espacios adaptados para la práctica segura del motociclismo no es un detalle menor, es una omisión significativa en nuestras políticas públicas. Esta carencia no afecta solo al motociclismo, sino también a múltiples expresiones deportivas y artísticas juveniles que buscan su lugar. Es aquí donde encontramos una gran contradicción por parte de las autoridades. Por un lado, se criminaliza el comportamiento de los jóvenes motociclistas en las calles, pero por otro, no se proporcionan alternativas viables donde puedan desarrollar su pasión de manera segura y supervisada. Esta ausencia de espacios no es exclusiva del motociclismo, sino que afecta a numerosas expresiones deportivas, artísticas y juveniles. Los gobiernos locales y nacionales han fallado en reconocer la importancia de crear infraestructura propia, pistas para motociclismo, parques de patinaje, muros legales para graffiti, espacios para deportes urbanos. Esta negligencia empuja a los jóvenes a apropiarse de espacios públicos no destinados a estas actividades. Como ustedes sabrán, agarran las avenidas, los bulevares para hacer arrancones, para hacer caballitos, y todos esos son jóvenes que están ahí buscando esa identidad, ¿sí? Que de alguna manera tratan de imitar lo que algunos hemos estado haciendo durante años, pero que ellos, al no tener una guía, buscan hacerlo a su propia manera. La creación de espacios seguros no es un lujo, sino una necesidad urgente. Estos entornos controlados permitirían promover una cultura de seguridad y responsabilidad, ofrecer capacitación por instructores calificados, canalizar la energía juvenil hacia actividades estructuradas, reducir significativamente los accidentes en vías públicas, fortalecer el tejido social a través de comunidades organizadas. Las autoridades deben entender que cada peso invertido en espacios seguros para practicar deportes es una inversión en salud pública, en seguridad vial y en desarrollo juvenil positivo. No podemos seguir respondiendo solo con multas y restricciones sin ofrecer alternativas. Necesitamos políticas integrales que reconozcan la importancia de estas actividades en la construcción de la identidad de los jóvenes y que provean los espacios adecuados para su desarrollo. El desafío está en transformar esta pasión en una práctica segura, en convertir la rebeldía en disciplina y el riesgo en técnica. Para lograrlo necesitamos un compromiso tripartito: jóvenes conscientes de los riesgos y dispuestos a formarse adecuadamente, una sociedad que no estigmatice,
sino que acompañe, y un gobierno que invierta seriamente en infraestructura adecuada. Propongo hoy iniciar un diálogo honesto entre todos los sectores involucrados. Trabajemos juntos para crear programas educativos específicos, desarrollar infraestructura adecuada y fomentar una cultura de motociclismo responsable. Solo así honraremos tanto la pasión por las motos como el valor incalculable de las vidas de nuestros jóvenes. El motociclismo puede ser mucho más que un riesgo urbano. Puede transformarse en un deporte estructurado, en una pasión segura y en un elemento positivo de identidad juvenil. La elección es nuestra y el momento de actuar es ahora. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el ciudadano Rodrigo Rosas Osuma, que nos hablará acerca de la certificación de casos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Distinguida diputada Lupita Muñoz, licenciada Adriana Silva, me gusta saludarla, licenciado Alberto Carrillo, un gusto compartir con ustedes esta mesa. Amigos, colegas, motociclistas, muchas gracias por este espacio. Yo tengo, voy a decir, la fortuna de poderles platicar sobre un tema que en lo personal me preocupa muchísimo y son los cascos. Los cascos de seguridad, este instrumento que siempre abrazamos, que está prohibido que lo tengamos a nivel de piso, porque ya significa muchas otras cosas hacia nuestra propia seguridad y vulnerabilidad. Y bueno, estamos aquí reunidos precisamente para hablar de una realidad a la cual pues, no podemos seguir ignorando. La alarmante cifra de motociclistas que pierden la vida cada año en nuestras calles y en nuestras carreteras. No son solo números. Cuando hablamos de estadística casi siempre nos vamos por el tema de números, pero qué importante es reconocer que esto no son números, son vidas humanas, son familias destrozadas, son sueños que nunca se cumplirán. Como decía el compañero, la juventud, hoy los chicos, hoy los chavos, lo estamos viendo con muchísima frecuencia en actividades que hemos tenido con personas que hoy viven de repartir del delivery en motocicleta. La mayoría, casi el 100%, son chavos, son estos jóvenes y son ellos precisamente los que hoy están contabilizando un número muy importante de fatalidades en nuestro país. Ya decía la diputada hace un momento algunas cifras relacionadas con la pérdida de vidas. El problema no es lo que sucedió el año pasado, el antepasado, hace 5 años, hace 5 o 10 años. El problema es que por lo menos en los últimos 10 años el número de personas que han perdido la vida siendo motociclistas por lo menos se ha duplicado. Y la tendencia que vemos de 2024, 2025, que es el año en que estamos, 2030, 2040, estamos hablando no del doble, estamos hablando del triple, el cuádruple. ¿Por qué? Porque la tendencia no se ve que vaya hacia abajo. Ya les decía, detrás de cada cifra que les estoy yo mencionando hay una historia, hay un hijo que no regresó a casa, hay un padre que dejó de abrazar a su familia. ¿Cuántos de aquí somos padres de familia que nos subimos una moto? Y una madre que también pudo haber perdido el único sustento como tal de su familia. Y lo que nos une aquí es precisamente que no podemos permitir que esta crisis continúe. Y no solo son muertes, no solo son fatalidades, miles de motociclistas cada año y cada día cientos de ellos resultan con una discapacidad, ojalá fueran temporales, una discapacidad permanente. Tan solo el último dato oficial que reporta la Secretaría de Salud, más de 27,500 mexicanos y mexicanas sufrieron lesiones graves a consecuencia de un siniestro de tránsito. Y también lo dice y lo refuerza precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es una cifra realmente preocupante. 7 de cada 10 pacientes que se reciben en el Seguro Social que traen algún tipo de lesión somos motociclistas. Entonces no hay sistema de salud que aguante, no hay servicios de salud que tengan los insumos necesarios cuando tenemos este tipo de cifras realmente tan alarmantes. Siempre pensamos en las lesiones en la cabeza como las únicas y por eso utilizamos el casco. Sin embargo, hay otras lesiones que suceden en nuestros cuerpos que no necesariamente pueden terminar con tu vida. Fracturas de fémur, fracturas de brazo, fracturas de pie, pero insisto, en efecto, la lesión que sobre todo te puede costar la vida son las lesiones en la cabeza.
1 de cada 5 lesiones que sufre un motociclista son en la cabeza y en su gran mayoría son fatales. ¿Ok? Entonces, y se pudieron haber reducido, se pudieron haber evitado simplemente si utilizamos un casco, pero no un casco cualquiera, un casco certificado. Y es precisamente el tema que a todos nos debe ocupar. En Puebla, ya lo comentaba el compañero motociclista también en Puebla, de acuerdo con los datos oficiales, que el 2023 es el más reciente oficial que reporta INEGI a través de los certificados de función, 238 poblanos y poblanas perdieron la vida utilizando una motocicleta. Esta cifra realmente nos coloca en este estado de Puebla en una situación preocupante y nos obliga a reforzar nuestras estrategias de seguridad vial, pero de una manera integral. Puebla se encuentra, diputada y compañeros, como uno de los estados que concentra el mayor número de fatalidades de motociclistas en nuestro país. Ya lo decía la diputada, sabemos que un casco certificado, hay que acostumbrarnos a esto, te reduce, y voy a decir de esta manera, solamente el 39% de la probabilidad de que pierdas la vida, pero hasta un 89% de que sufras lesiones graves. Podría ser un porcentaje bajo, pero si lo traducimos a vidas, creo que son muchas vidas las que se podría estar salvando. Hay un estudio, como le decía el compañero, yo también comparto la opinión, no tenemos que hacer por hacer, no tenemos que pedir por pedir. Lo que solicitamos y lo que buscamos es que tenga evidencia científica. Si en México se utilizaran cascos certificados, por lo menos 911 vidas podrían salvarse solamente si aseguramos que este casco que tenemos realmente, y subrayo la palabra, realmente sea certificado. ¿Okay? Y aún peor, la problemática todavía empeora. Muchos de los cascos que se están vendiendo como certificados en realidad no lo son. Y yo los quiero invitar a que revisen su casco, así como nos revisamos para cuestiones de salud. Revisar el casco es una herramienta fundamental. Muchos cascos portan etiquetas falsas y nos hacen creer que realmente estamos protegidos. Hay muchos cascos piratas de plástico frágil, sin materiales de absorción adecuados y sin resistencia precisamente a los impactos. Y yo aquí genero unas cuantas preguntas y veamos nuestros cascos. ¿Cuántos de nuestros cascos que utilizamos tienen por lo menos 2.5 centímetros de grosor de tu material de absorción? Podemos revisarlo. Si tiene menos de este grosor, aunque tenga una etiqueta pegada atrás que dice DOT, aunque tenga una etiqueta muy bonita, europea, SE, si tiene menos de 2.5 centímetros, no es un casco seguro. Es un casco que no va a superar las pruebas a las cuales se tiene que someter un casco para que realmente sea certificado. ¿Cuántos de nuestros cascos están fabricados con materiales resistentes a los impactos? ¿Cuántas de las viseras que tenemos realmente son irrompibles? Todo este tipo de pruebas tienen que someterse a los cascos. ¿Cuántos cascos que nos venden con cuernos, con cepillos, nos dicen que son certificados? No son certificados, no te van a proteger en caso de un siniestro. ¿Y cuántos? Y esto nos los hemos notado precisamente en la calle, en el campo. Decía un compañero motociclista repartidor, mira, acabo de comprar mi casco, orgulloso, feliz, le invirtió un buen recurso para comprarse un buen casco, lo tocamos en conjunto y resulta que ese casco nuevo que compró el compañero estaba caduco, se lo vendieron caduco. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestro casco tiene una fecha de caducidad? Y si no tiene la fecha impresa, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo tocar ese casco para asegurarnos que todavía puedo tener esa probabilidad de que me proteja en caso de un siniestro de tránsito? Aquí en Puebla, estimada diputada y a todas las autoridades, hay una ley de movilidad y seguridad vial en el estado de Puebla que establece claramente que los motociclistas son usuarios vulnerables, ¿ok? Y como tal, al ser una ley, el Estado debe garantizar su protección y su seguridad. Y esto incluye el uso obligatorio de dispositivos de seguridad en los vehículos, y el casco es un dispositivo de seguridad que debe invariablemente acompañar a nuestros vehículos, es decir, las motocicletas.
El artículo 4 de esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla establece precisamente que es obligación como tal del gobierno establecer un conjunto de medidas, normas y acciones dirigidas a prevenir siniestros viales y reducir el riesgo de lesiones y muerte. Entiéndase el casco de seguridad que sea certificado. Y que los cascos que se venden, se comercializan, se importan precisamente en el Estado de Puebla, tienen que ser acordes a la norma oficial mexicana que data desde 2018 y que actualmente está en proceso de actualización. Y entre otra normativa que no me voy a meter a fondo, pero insisto, está la evidencia, está el sustento legal, está la exposición de motivos, porque es obligación también como tal del Estado que los cascos que se vendan, se comercialicen en el Estado de Puebla realmente sean certificados. Pero no establece esto la ley, no lo establece. Entonces es una laguna legal en la cual tenemos que tomar acción. ¿Por qué? Porque requiere una reforma específica que haga obligatorio el uso de cascos certificados. Quiero subrayar esto, porque pareciera que todo recae también en el usuario y que se establezcan sanciones a aquellos que vendan o que nos usen cascos que no estén certificados. ¿Okay? La mayoría de los cascos que hoy utilizamos usualmente provienen del mercado chino y como tal llegan acompañados de un certificado en idioma chino, que lo menos es traducirlo, pero desafortunadamente no existe como tal la evidencia o el sustento de que realmente ese casco que se importó y que hoy nos colocamos en la cabeza realmente está certificado. Hoy en día cualquier persona puede imprimir una etiqueta que diga DOT o que diga SE y colocarla en la parte de atrás de nuestros cascos. ¿Okay? Y nosotros como motociclistas pues estamos confiados en esa etiqueta. Esa etiqueta es lo que dice la norma oficial. Que aunque tenga esa etiqueta, ya tú puedes confiar que es un casco certificado y no lo es. Al contrario, descubrimos con esto que estamos completamente desprotegidos. Por eso no basta con pedir un certificado de importación. Lo que necesitamos es que todos los cascos que se comercializan en México sean sometidos a pruebas reales dentro del país. Hay distintas pruebas que no me voy a meter a ellas, pero tu casco, ustedes saben que tiene que ser resistente a los impactos, a la penetración, a que tu sistema de sujeción realmente sea fuerte, a los cambios de temperatura, a la visera como se lo estaba mencionando. Y si un casco no pasa todas estas pruebas, no debería estar en el mercado. ¿Ok? Bien. En fin, ¿no? Me voy a ir un poquito más adelante. Y como les comentaba, otro punto muy importante, la raíz de estos problemas. Bueno, ok, es un tema de legislación, es un tema de pruebas, de que está realmente cumpliendo con lo que dice la norma, pero el problema va incluso más allá. ¿Qué está pasando en las aduanas de nuestro país? Ellos no están haciendo nada para evitar que estos cascos sin certificación real ingresen a nuestro país. Muchas unidades, es decir, cascos importados, llevan etiquetas falsas, como se nos estaba mencionando, y la Secretaría de Economía, a nivel federal, por supuesto, y sus corresponsables a nivel estatal, deben reforzar los procesos de inspección y asegurar que solo los cascos certificados realmente sean comercializados en nuestro país. El llamado también es a la industria y a los distribuidores de cascos. Las empresas que unos días nos venden motocicletas, ustedes conocen las marcas que no las voy a decir, que incorporan a la circulación 500,000 motocicletas cada año. ¿Ok? Y esto no va a parar. Entonces, ellos tienen también una responsabilidad moral y social de garantizar que cada comprador reciba un casco certificado. No basta con vender motocicletas sin garantizar la seguridad de quienes conducen. Cada motociclista, ya estoy terminando, que fallece en un siniestro de tránsito por no llevar un casco seguro, es una vida que pudo haberse salvado. No podemos seguir permitiendo que la falta de control, regulación y compromiso de distintos sectores sigan cobrando vidas. El motociclismo, y esta es la realidad, es una alternativa de movilidad. Es accesible, que reduce las brechas económicas y sociales, permitiendo a más personas
desplazarse de forma eficiente. Para que sea verdaderamente inclusivo y equitativo, es clave garantizar que la infraestructura sea más segura y que la regulación sea adecuada. Por lo tanto, garantizar el uso de cascos certificados va más allá de una política pública, es una responsabilidad colectiva y por eso exigimos que se tomen medidas inmediatas para proteger a los motociclistas, porque cada vida cuenta. Creo que es necesario que hagamos lo correcto y que actuemos ahora. Gracias. Bien, ahora damos el uso de la palabra al licenciado Fulgencio Salazar, quien nos va a hablar acerca de costos de licencia y tenencia, así como cancelación de recargos. Hola, buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fulgencio Salazar, soy licenciado en Derecho, soy integrante del Protocolo Nacional de Puebla, presidente de esta agrupación, soy integrante y comandante de la Confederación Internacional de Motociclistas, Policías Federales de Caminos, y también represento a toda la comunidad Valle de ese. Licenciada, le agradezco la atención por parte de las autoridades, la atención que tuvieron todos los compañeros de venir, disponer de un tiempo, de estar algunos sin comer, vienen del trabajo, como nuestros ponentes que vienen de 2 horas de Azúcar de Matamoros y el otro pues allá, el otro de Camachal. Entonces aplaudir eso. Me entristece un poco los compañeros que vienen de la Ciudad de México. Entonces me entristece un poquito que la autoridad no esté presente. Usted está con nosotros, usted nos apoya, pero en realidad la gente que debería de estar, pues, escuchar en este hermoso foro que está dejando mucho, los compañeros están aprendiendo, estamos aprendiendo mucho de gente con mucha experiencia, pero me da tristeza que la gente no esté. Y más tristeza es que ni siquiera se tomaron la delicadeza de mandar un representante. Por ahí debería de estar un representante de la licenciada que tuvo la idea, como lo decía Mike, la ocurrencia de presentar esta iniciativa que pues, en realidad pues, todos sabemos que va a ir para abajo, ¿no? Pero finalmente ella debería estar, su representante debería estar, para que de otra forma le lleven el mensaje y vean cómo es que se debe de ir al grano con las personas que conocen del tema, con los que pueden ser en determinado momento víctimas o con los que pueden ser afectados, para que en el momento de que ellos hablan o digan o pongan una cosa ante un congreso, vean que en lugar de coadyuvar con nosotros, pues están afectándonos directamente a nosotros. Ellos quieren buscar soluciones, pero en realidad están haciendo lo contrario con nosotros. Ellos ven unas soluciones que creen que así es la cosa, pero yo espero que este primer foro traiga repeticiones, nos podamos sentar, los jóvenes nos van a apoyar, van a venir, vamos a tener un equipo preparado, porque nosotros, yo no les puedo estar hablando a ellos de frente, porque ellos saben lo mismo que yo. Yo les tendría que estar hablando a la autoridad como usted lo es, y que es, pues no conoce el tema, pero precisamente los que no conocen y no vinieron, pues van a ver. Y este foro no va a tener el eco que buscamos nosotros como motociclistas. Finalmente, por eso le pedí al principio que ojalá se pudiera grabar, para que ojalá, y si no pudieron, tuvieran la inteligencia de lo que se puede hacer, pudieran ver 1 hora o 2 horas las aportaciones que tenemos nosotros como motociclistas y que creemos que están siendo afectadas nuestras garantías y todo lo que sea posible. Una disculpa, pero lo tenía que decir en voz de todos mis compañeros, porque esa era la finalidad de esto, que vinieran y que les dijéramos. Usted muy amablemente nos está atendiendo y le agradecemos. Quisiera brindarle un aplauso a la diputada. A continuación les voy a dar aquí a los compañeros, si quieren yo les puedo mandar por WhatsApp. Son los costos que hay de emplacar una motocicleta en diferentes estados y licencia también. Entonces, para que
Digo, independientemente de todo, ya ahora tenemos redes sociales que cualquiera que pueda, yo me he metido a las redes sociales para regañar a los cuates que dicen, oye, ¿dónde se emplaca? ¿Dónde se hace eso? ¿Qué requisitos son? Si tuviéramos un poquito de habilidad en el coco, pues nos metemos al WhatsApp, tenemos a un amigo que no sabemos cómo usar el Google y ahí sabemos todo. Esta lista trae las anotaciones de dónde viene, las páginas de internet donde fueron sacados los datos también porque no son sacados de la manga. Y les quiero compartir a todos. Voy a dejar al último Puebla, pero el estado de Morelos, viendo lo de la megalópolis, que son los que nos pasan a traer todo lo que pasa en México, va a pasar a en Puebla, las verificaciones. Ahorita creo que ellos traen un tema que también ya vienen ahí duros con lo de la verificación para motocicletas, creo que va a poder hacerlo. Entonces, todo lo que pasa en Estados Unidos nos va, en México, en el Estado de México, en la Ciudad de México, nos va a repercutir en algún momento a nosotros. Entonces, Morelos, el costo de emplacar una motocicleta es de 651 pesos. La licencia es de 5 años, cuesta 857 pesos. La de 3 años cuesta 694 pesos. Tienen una de 1 año que cuesta 531 pesos. Ciudad de México, el costo para emplacar una motocicleta es de 682 pesos. La expedición de licencia tipo A, que es solo motocicleta, cuesta 525 pesos. Aquí me encontré algo que yo no sabía, que la expedición de licencia tipo A2 incluye auto y motocicleta. Bueno, fíjense, esa sale en 1,049 pesos. Nosotros acá tenemos que invertir en 2 licencias para poder manejar auto y moto, ¿no? El Estado de México son, para emplacar una motocicleta, 776 pesos. La licencia es de 4 años 1,700, 3 años 1,287, 2 años 973 y 1 año 719 pesos. El Estado de Hidalgo trae un costo para emplacar motocicleta de 1,576 pesos. Para la motocicleta es de 441 pesos por 2 años. La de 4 años son 849 pesos. Tlaxcala, que es de nuestros favoritos para todo y decimos que no existe, pero para emplacar y sacar licencia sí existe. Pero nos trae muchos beneficios allá en Tlaxcalteca. No es usurpador, por ahí vi otro parche también de Tlaxcala. Entonces, Tlaxcala nos está dando el costo de emplacar una motocicleta son de 518 pesos. La licencia tipo D, que es para 5 años, son 1,074 pesos. Y la tipo D por 2 años, que es igual de motociclista, 282 pesos. Traigo Guerrero, las buenas. Motos nuevas, 349 pesos emplacadas. Exacto, ahí voy a hacer una anotación. Guerrero, las buenas, estando allá, las malas son más caras acá en Puebla, pero las buenas traen un costo de 1,132, emplacar las motos. Las licencias, bueno, son desde 180 y aquí las conseguimos en 250 por 2 años y hasta Guerrero, ¿no? Entonces, sí está bien tomar las placas. Desafortunadamente ahí sí hay un problema en las de Guerrero, por eso lo omitiremos un poquito. Ahora, hablando de las de Puebla, para ir con la autoridad, para nosotros es un beneficio, somos poblanos, y tendríamos que ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Lo principal sería emplacar en Puebla, tener licencia de Puebla, porque somos poblanos. Desafortunadamente, como en muchos otros estados, la autoridad nos ha castigado con unas multas que son impagables. Si una persona no tiene para emplacar una moto, tampoco tiene para pagar las motomultas. ¿Y qué hacemos varios? Corremos a emplacar. Ciertamente, como decía Mike, es educación. Hay mucha gente que tiene para el whisky, tiene para los libros, ¿no? Pero hay mucha gente que ocupa su medio de transporte para llevar a 3 o 4 hijos a la escuela en la motocicleta. Y luego, a veces esas personas fueron embabucadas por alguna vendedora, una empresa que vende y acaba pagando 3, 4, 5, 10, 100 veces más el valor de eso. Hay veces que los que ya la regaron y sacaron un crédito la venden sin placa, sin factura, como nos hacía esa mención Montero, y en realidad acaba la consecuencia
en que ahora no tienen una placa con buenos papeles, ni tiene factura, ni la pueden placar, y se arma un relajo ahí. Nosotros queremos hacer una propuesta a las autoridades que sean con nosotros amigos, partícipes, para que podamos pedir a la institución adecuada, que es la Secretaría de Finanzas, o a la que sea la importante del gobierno del Estado, que nos apoye en ese tipo de cosas. Porque no es posible que nosotros paguemos 1.930 por el placar y aquí a media hora que es Tlaxcala nos cobre hasta 300 y tantos pesos, o les cobre a los tlaxcaltecas. Ustedes saben que nosotros buscamos mecanismos para poder emplacar allá, y entonces se nos va todavía, incluso con todo el coyote, con toda persona que nos apoye, un gestor, nos sale más barato allá, y vienen algunas malas consecuencias y algunas buenas consecuencias. Las malas es cuando hay un accidente, no tenemos a lo mejor a una persona consciente, y lo que va a pasar es que tampoco sus placas están registradas con un municipio de Puebla. Eso es lo malo. Lo bueno es cuando no pasa eso y podemos disfrutar de la velocidad o de los... Allá en Tlaxcala se llama refrendo, acá se llama control vehicular. Aquí el control vehicular acaba de subir, cuesta 860 pesos por año, lo que pagamos por lo que sería la tenencia en Puebla. Es por eso que me gustaría que estuvieran las autoridades, que supieran de qué estamos hablando, para que legislen con sapiencia, no a lo güey. Entonces, aquí lo más importante es ver que Tlaxcala paga 160 pesos. Si nosotros pagamos, ¿cuánto? 75 votos. 75. Y Puebla paga 860 pesos. Esa es una diferencia abismal a media hora de la capital a capital. Entonces, para mí lo importante es que ustedes como autoridades, ustedes lo representan en el Congreso, a todos los ciudadanos, pudiéramos tener un foro, pero que en realidad vinieran las autoridades responsables para que nos pudieran escuchar, pudieran aterrizar, pudieran pisar el suelo que pisamos todos nosotros como motociclistas y ver la realidad, vivir la realidad. Los políticos andan en buenos carros, andan con escoltas y andan allá y no se dan cuenta de los baches. Algo similar pasa acá. Los motociclistas andamos en todos lados. Hay motociclistas que son de viajeros, hay motociclistas que son por convicción, nada más la ocupan para el fin de semana, pero hay muchos motociclistas, como ya lo han dicho, que es su sustento, es su herramienta para llevar a su casa toda esa economía que es. Ahora, lo más importante también viene que como hay muchas motocicletas que no pagan, las recogen, se las llevan operativo, no pudieron pagar una placa, 1,000 pesos, no les van a pagar una infracción, es una grúa que se va por los cielos. Entonces, aquí lo más importante, sin buscar el libro negro ni todo, aquí están los precios, ahí están las líneas para buscar, y sí me gustaría que esto no se quedara acá nada más, me gustaría que no perdiéramos el enlace y tuviéramos a una serie de autoridades bien escogidas para que nosotros tengamos a los mismos u otros ponentes que puedan tocar la puerta y el corazón de esas autoridades. Finalmente, pues ustedes son el vínculo para que nosotros podamos conducirnos, podamos pedir, podamos apoyar y podamos obtener pues, una solución y un beneficio con las autoridades. No me quiero alargar más, para poquito tiempo. Primero Dios, estaremos en equipo. Muchas gracias, licenciada, y le agradezco. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación del licenciado Alberto Ignacio Carrillo, que nos hablará acerca de accidentes. Muchas gracias a todos los compañeros que se encuentran aquí en este presidio. Bueno, pues resulta que el motociclismo, como ustedes lo saben, ha crecido pues en un 500% el parque vehicular. Esto nos lleva a encabezar el índice de mortalidad en accidentes viales a nivel nacional. Hoy vamos a hablar, ya dimos cifras los compañeros de los accidentes, de cómo son y cuántos significan diarios, ¿no? Pero hoy nosotros estamos preocupados
por una cultura vial, por una capacitación, porque muchos de los accidentes que nos llevan a esas tragedias se pueden evitar. ¿Y cómo? Con una capacitación. Nosotros venimos a hacer una exposición de motivos aquí con ustedes, pero también a pedirle a las autoridades que pongan un centro de educación vial en donde podamos educar pues desde los niños, desde el menor hasta la clase, a los jóvenes y a los adultos que manejan una motocicleta. ¿Por qué? Porque en base a la educación vamos a tener una reducción. Nosotros como motociclistas hemos capacitado pues a infinidad de gente. Muchos motociclistas como ustedes que tienen muchos años de manejar una motocicleta, a veces llegan a la capacitación presumiendo que todo lo saben, ¿no? Y salen con una idea diferente. ¿Por qué? Porque hay tácticas y técnicas que muchas veces no conocían. ¿Y cuál es la finalidad de poder educar a ustedes que ya tienen una carrera y tienen un tiempo manejando una motocicleta? La idea sería sembrar la semilla que nos va a ayudar a salvaguardar las vidas, a salvaguardar los accidentes viales. ¿Cómo? Con las personas que ustedes tienen atrás. ¿Cuántas personas están ustedes aquí representando o cuántas personas no son de su motoclub o con cuántos motociclistas no conviven? Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen a alguien que se haya caído de la moto o se haya muerto? Yo creo que todos conocen a alguien. Entonces, derivado de esto, podemos hacer un semillero en lo cual le invitamos a la autoridad que pueda subir un punto de acuerdo donde exista ese centro de capacitación, donde vamos a ser instructores de instructores, porque muchas veces, por ejemplo, hablamos ahorita que a nivel nacional tenemos un registro más o menos de 8 millones de motocicletas. No vamos a poder instruir a 8 millones de motocicletas, eso sería imposible, pero sí podemos empezar a trabajar con los que tenemos al lado, del otro lado, al frente, atrás, con nuestra comunidad. ¿Cómo? Sembrándoles esa semillita de la cultura vial. Porque déjenme decirle que solamente el motociclista que sufre un accidente se cae y queda en una situación pues de discapacidad, es cuando valoran el lo hubiera capacitado, el lo hubiera hecho. Y muchas veces pues ya no hay remedio, ¿no? Porque a veces la discapacidad ya es permanente, ¿no? Entonces yo los invito a que hagamos algo por la capacitación, por crear una nueva cultura del motociclismo. Ustedes como gente enchalecada, ustedes que conviven con muchos motociclistas y sobre todo con los motociclistas jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el joven, pues la verdad, no tiene muchas veces la conciencia de saber qué le va a pasar en un accidente vial. Salen como locos, vemos aquí en el tráfico, y yo pienso que ustedes como gente de motoclub hasta les molesta, ¿no? Cómo llegan los chavos en un semáforo y se les cruza, se les meten, se suben en sentido contrario, se brincan la banqueta, se pasan los autos. No tienen un respeto por la motocicleta. Y lo último que tenemos que perderle nosotros el respeto es a la moto. ¿Por qué? Porque la moto no es un problema, la moto es una solución a los problemas de movilidad en las grandes urbes, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, vamos a trabajar por eso. Nosotros hemos estado ejerciendo cursos ahí en la Ciudad de México y en el Estado de México para capacitar a esos motociclistas, sobre todo que salen a repartir, ¿no? Esos motociclistas que tienen la necesidad de poder trabajar en la motocicleta para llevar un sustento a su casa. Y yo les pregunto, cuando alguien se accidenta, nosotros les hacemos el hincapié que se proteja, ¿no? Con el equipo necesario. Y muchas veces dicen, no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasa, porque cuando sufren un accidente, entonces cambiamos no nomás nuestras vidas, cambiamos la vida de todo nuestro entorno, de nuestra familia.
la vida de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mi compañero, de mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que depender muchas veces de ellos, porque nos volvemos en una condición de minusválidos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar por esa cultura vial, vamos a fomentar mediante la legislatura, vamos a invitar a los diputados a hacer un punto de acuerdo donde exista, ¿no? Ya lo dijo el compañero, ¿no? Que pues sí tenemos todos esos chavos en la calle y no hay una sola pista donde puedan ellos ejercer su pasión, ¿no? Igual pasa en muchos estados, en la Ciudad de México es igual. Acabamos de estar hace unas horas con César Cravioto, es su jefe de gobierno, donde les pusimos precisamente eso, ¿no? O sea, no quieres las rodadas del terror, no quieres que todos los domingos en la noche hagan todos los chavos a la vuelta como locos. Pones un espacio donde podamos crear una cultura del motociclismo, donde podamos hacer, por ejemplo, a lo mejor competencias municipales, ¿no? Donde hagamos una carrera con motocicletas de baja cilindrada, porque bueno, a lo mejor aquí tienen un autódromo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta irse a meter a un autódromo aquí? Entonces, aquí en Puebla y en la Ciudad de México, pues igual, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener a los chavos pues capacitados dentro de los circuitos que podemos crear en esas competencias municipales, en donde podemos capacitarlos, en donde sepan el riesgo que corren. Ahí en la Ciudad de México hay compañeros que sufrieron un accidente hace más de un año y no han podido ser operados. ¿Por qué? Porque no tienen para la placa, no tienen para los clavos, o simplemente los hospitales han sido rebasados en su capacidad y no han podido ser operados. Y solamente hasta ahí se dieron cuenta la importancia de traer un casco, la importancia de traer unas botas, la importancia de traer una casaca que nos pueda proteger, ¿no? Pero sobre todo, trabajar sobre esa cultura vial, ¿no? Muchas veces yo les digo a los chavos, estos chavos deben de ser, pero la verdad, bien católicos, ¿no? Porque le dan con una fe que solamente Dios los protege, ¿no? Se pasan los actos y los cruces, ¿no? Entonces, a veces tenemos ejemplos que